Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Temporada 2, capítulo 7. Punto de vista en tercera persona. En el corazón de la imponente sala, una atmósfera sombría flotaba pesada como un sudario, sofocando toda esperanza y ahogando el espacio en una inquietante sensación de aprensión. Los ojos de la pequeña multitud reunida estaban fijos en una figura solitaria, atada con cadenas y cautiva en el centro. Este hombre, con un nombre que alguna vez tuvo prestigio y poder, ahora fue despojado de su gloria y reducido a un alma condenada. El señor feudal de Fitoa, Sauros Boreas Greirat, una vez un líder reverenciado, ahora enfrentaba las garras ineludibles de la muerte. Sauros Boreas Greirat. Por los delitos de pérdida de bienes pesados y vidas civiles, por la presente se le condena a muerte. Un hombre habló sin la presencia de una orden real. Sauros se burló del anuncio, pero permaneció en silencio, con la cabeza aún en alto y mirando las dos cifras. Dos figuras siniestras se asomaban en las sombras, mirando desde el gran balcón que daba al salón. El primero, un hombre feo y corpulento cuyo nombre era Darius Silva. Primer ministro de Asura, emanaba un aura de malevolencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Su sonrisa cruel traicionó una satisfacción al orquestar este espectáculo de muerte, donde el hombre frente a él, sin importar cuán feroz su espíritu, se volvió impotente e indefenso. A su lado estaba Pilemón Notos Greirat, un hombre de mediana edad cuyo rostro mostraba las cicatrices de la ambición y el engaño. Aunque compartía el nombre de Sauros, no había ningún vínculo familiar entre ellos. En cambio, Pilemón había diseñado este sombrío destino para su homónimo, tejiendo una red de engaño y traición para condenar a Sauros a la horca y robar las riendas del poder para sí mismo. No se tomó ningún momento prolongado para traicionar a su candidato inicial también. En todos los sentidos, era un humano sin valor, un cobarde que cambiaba de bando en cuanto veía el peligro. Desde su punto de vista elevado, Darius Silva se burló de Sauros, disfrutando de la vista del otrora poderoso líder reducido a un mero peón en su perverso juego. «Míralo», le susurró a Pilemón, el gran Sauros Boreas Greirat, ahora un alma lamentable que espera su juicio. Pensó que podía liderar, pero subestimó el verdadero poder que reside detrás de estos muros. Darius y Pilemón hablaron con arrogancia entre ellos. El labio de Pilemón se curvó en una sonrisa siniestra, traicionando una satisfacción en sus propias maquinaciones. De hecho, respondió con un tono venenoso, él era un mero títere con cuerdas. Su ilusión de control lo cegó y ahora paga el precio final por su ingenuidad. Pensar que podía manejar todo con la fuerza bruta. Abajo, Sauros se mantuvo erguido a pesar de sus cadenas, con un brillo desafiante en sus ojos que se negaba a extinguirse. Su rostro tenía el semblante feroz de un león herido, su orgullo y su honor se negaban a ser aplastados por la oscuridad inminente. El peso de la traición y la injusticia recaía pesadamente sobre sus hombros, pero se negaba a mostrar debilidad, no dispuesto a conceder a sus torturadores la satisfacción de presenciar su desesperación. Mientras las ominosas palabras de su ejecución flotaban en el aire, la multitud cayó en un silencio silencioso. La grandeza del salón parecía magnificar la solemnidad del momento, amplificando el peso del destino que pesaba sobre Sauros. Justo cuando el hombre estaba a punto de cortarse la cabeza, las puertas se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento que derrite la piel se produjo inmediatamente después de eso hizo que todos retrocedieran. Desde el otro lado de la puerta, apareció una figura. Una figura alta y delgada. Llevaba ropa negra completa. Camisa negra y una larga túnica negra sobre ella que se extendía muy por debajo de sus rodillas, justo por encima de sus tobillos. Su largo cabello blanco estaba esparcido por todo su rostro, mientras que su rostro estaba completamente cubierto por una máscara blanca con dos chorros de color rojo sangre que fluían por los ojos hasta la parte inferior de la máscara. ¿Cuál es el significado de este? ¿Quién eres?, gritó Darius, su voz resonante. La figura se rompió el cuello. Darius Silva. Su voz ronca resonó por el pasillo cuando levantó la vista y sus ojos comenzaron a brillar con un tono azul pálido. ¿La palabra hombre dios significa algo para ti? Darius de repente chilló y cayó sobre su trasero. El sudor brotaba de su cuerpo. Lo tomaré como un sí. El chico, respondió Kiyotaka mientras daba un paso adelante. Puso su mano en la empuñadura de su espada, y ésta se abrió con un hacer clic. Atrápalo. Mátalo. Ahora mismo. Todos.
Darius gritó en un chillido bajo, lo que provocó que todos los soldados atacaran a Kiyotaka. Más y más soldados entraban a raudales desde los balcones y otras habitaciones mientras llenaban toda la habitación. Había alrededor de 200 cientos de ellos, dando vueltas alrededor de Kiyotaka como una manada de lobos. Kiyotaka miró al hombre que parecía ser el líder de los soldados. ¿Tú eres el jefe, sí?, preguntó. Soy, respondió, arrugando la nariz mientras miraba a Kiyotaka a los ojos. ¿Tú también valoras la vida de tu soldado, sí? Por supuesto que sí. Nadie tiene que morir aquí, en lugar de ese hombre. Kiyotaka habló y señaló suavemente en dirección a Darius. Déjame matarlo. Ninguno de tus soldados tiene que morir. ¿Por qué debes morir una muerte sin sentido protegiendo a alguien tan vil como él?, preguntó. Todos los soldados presentes pisotearon el suelo juntos, enviando un temblor a través del suelo. Somos protectores jurados del ministro Darius. Esas palabras blasfemas pronunciadas por la boca de un campesino como tú no garantizan más que la muerte. Incluso la muerte sería misericordia para ti. Habló, subiendo el volumen. Kiyotaka suspiró. ¿Incluso si pierdes a tus hermanos de armas?, preguntó una última vez y apretó con más fuerza su espada. Hicimos un juramento. Vivimos por el juramento. Morimos por el juramento. Morir lo que estábamos destinados a hacer sería la forma más alta de honor para nosotros. Él bramó. Una oleada de maná salió de Kiyotaka. ¿Honor, dices? Hablaba con cierta ingenuidad en su voz. No hay honor en morir como un perro. Nosotros. Un brillante rayo de luz pasó junto al comandante y le cortó la cabeza. Los soldados simplemente parpadearon y la cabeza del comandante rodó hacia sus pies, dejando una línea sangrienta a su paso. Kiyotaka estaba ahora de pie entre los soldados de la primera fila. Simplemente muere en paz. Giró su espada hacia la derecha. El soldado reaccionó rápidamente y levantó su espada, tratando de desviar el golpe. Estilo dios del agua, ¿eh? Kiyotaka murmuró por lo bajo antes de detener el ataque a mitad de camino y patear al tipo en la entrepierna. Cayó de rodillas y al instante siguiente Kiyotaka le pateó la cabeza, arrancándosela con fuerza bruta. Los demás ya se habían recuperado del impacto de la muerte de su líder cuando todos saltaron sobre él. Kiyotaka dejó escapar un largo suspiro mientras bajaba su postura y envainaba su espada. Estilo dios del agua, arte esotérico, espejismo celestial. Era una técnica definitiva para Kiyotaka. Después de ser contrarrestado repetidamente y nunca ser capaz de contrarrestar el poder de Orsted. Espada de privación, hizo un contraataque propio. Fue bastante difícil de ejecutar. Aunque podía usar magia para matar a todos, no quería dañar la propiedad. Por lo tanto, decidió ejecutar la técnica incompleta por su cuenta. Para ejecutar el espejismo celestial, era prudente que primero debía entrar en un estado de mayor concentración y conciencia. Sintonizando su sentido con las corrientes mágicas y los cambios sutiles en el entorno que lo rodeaba, pudo volverse uno con su entorno, borrando las líneas entre él y el mundo. Estilo del dios del agua tenía un inconveniente. Esa desventaja fue la iniciación del ataque. Dado que estilo del dios del agua giraba en torno a contraataques y desvíos. Cuando se le presenta un ataque, ya sea un golpe de espada, un hechizo mágico o un proyectil, no reacciona de inmediato. En cambio, emplea el arte de la provocación, invitando sutilmente al oponente a atacar con su ataque más potente y potente. Esta provocación sirve para atraer al oponente para que se comprometa completamente con su ataque. A medida que se acerca el ataque, sus sentidos agudizados, logrados a través de días de meditación rigurosa, entran en juego. Al leer el flujo de magia, podía predecir la ruta del ataque y visualizar la trayectoria del golpe del oponente. En el momento perfecto, justo antes de que el ataque se conecte, desataría el espejismo celestial. Cuando decenas y decenas de hombres se abalanzaron sobre Kiyotaka, cerró los ojos. Cuando un sentido se apaga, el otro aumenta en respuesta. Los labios de Darbus se curvaron en una sonrisa victoriosa mientras estaba listo para ver a sus soldados destrozar a Kiyotaka en pedazos. El celestial miraje implica un movimiento de parada rápido y preciso que canaliza la energía del usuario hacia su hoja. Esta energía forma una extensión etérea y similar a un espejismo de la espada, lo que le permite alcanzar el ataque a una distancia aparentemente imposible. La extensión similar a un espejismo se mueve con una velocidad y precisión incomparables, interceptando el ataque antes de que alcance al practicante.
Esto involucró la espada mágica absorbente de maná de Kiyotaka, fue capaz de absorber temporalmente los ataques de maná, mientras que la hoja etérea extendida podría desarmar la fuerza destructiva de estilos de espada. Y la parte más crucial era contraatacar en el último instante, dando al oponente una falsa sensación de victoria. Sí. Córtalo. Alimenta a los perros con sus piezas. Justo cuando la hoja entró en el rango de engaño de Kiyotaka, rápidamente torció su cuerpo violentamente y paró los ataques de todos. Una serie de clamores resonaron en el salón cuando fragmentos de espadas rotas cayeron y se apilaron bajo los pies de quienes habían intentado atacarlo. Todavía sin recuperarse del susto inicial, Kiyotaka aprovechó este momento y lanzó el contraataque. Su aura de batalla se formó como una extensión y cortó a todos en el salón en dos, separando la parte superior de sus cuerpos de los inferiores. ¿Eh? Darbus estaba estupefacto. Espera que, no podía entender lo que estaba viendo. El hombre frente a él envainó su espada y enderezó la espalda. Esto es demasiado imperfecto. Kiyotaka habló en voz alta, ignorando el charco de sangre bajo sus pies mientras todo el piso estaba cubierto por una alfombra carmesí. El chorro de sangre llegó a las rodillas de Sauros, que todavía estaba arrodillado. Kiyotaka lo miró a los ojos por un momento antes de apartar la mirada. Las cadenas que ataban a Sauros todavía lo rodeaban. Kiyotaka no lo liberó. En cambio, caminó hacia él y le dio una patada en la nuca, dejándolo inconsciente. Si quieres matar a ese viejo, hazlo. Te lo permitiré. Darbus habló, notando cuán irrespetuosamente era. Kiyotaka limpió sus botas de la cara de Sauros. No creo que estés en condiciones de dar órdenes. Kiyotaka habló y saltó hacia el balcón y aterrizó frente a él. La mujer soltera que era su guardia a su lado atacó, pero Kiyotaka le dio un puñetazo en el estómago. Su armadura se derrumbó y todo su cuerpo se enroscó como una pelota mientras perdía el conocimiento. Kiyotaka la levantó y la colocó suavemente contra la pared. Trató a todos por igual, pero aún así no mató a la mujer. Bueno, ahora entonces, Kiyotaka habló con un suspiro cuando Pilemon se arrodilló frente a él. Yo, te juro que no estaba traicionando a Ariel-sama. Solo estaba aquí para infiltrarme en sus filas y destruirlos desde adentro. Dijo, gimiendo y llorando en voz alta. Parece que hay cierta confusión. Kiyotaka habló mientras estaba de pie frente a Pilemon, su tío. No me importa Ariel. Tampoco estoy asociado con ella. Explicó antes de levantarlo y arrojarlo desde el balcón. Cayó al suelo y aterrizó con un ruido sordo, seguido de un crujido. Su brazo se hizo añicos bajo el peso de su cuerpo. Kiyotaka tuvo el cuidado de no matar a su propio tío. Después de todo, de alguna manera todavía valoraba a la familia. Tal vez. Deja que la vasta y bendita llama converja a tus órdenes. Bola de fuego. En un último intento de defenderse, Darbus conjuró una débil bola de fuego. Kiyotaka lo alejó con las manos desnudas, desviándolo hacia abajo. La bola de fuego aterrizó y explotó detrás de Pilemon, lanzándolo contra la pared. Al ver que no podía hacer nada, Darbus cayó al suelo. Todo el salón estaba en silencio, viendo a Kiyotaka agacharse y sostener su barbilla en su mano. Ligeramente, deslizó su dedo debajo de su barbilla e hizo que Darbus lo mirara a los ojos. Desde una perspectiva normal, parecía una escena bastante buena de una novela yaoi, romántica. Dile al hombre Dios, Orsted te envió saludos, su voz se apagó cuando recordó algo, y que no vuelva a aparecer en mis sueños. Kiyotaka retrocedió su brazo y hundió su mano desnuda aumentada en Touki a través del pecho de Darbus, convirtiéndolo en una rosquilla. Salpicaduras de sangre volaron por toda su máscara y cubrieron su cabello. Sacando su mano, sostuvo su corazón en su mano y lo miró. Se bombeó un par de veces antes de morir. Lanzándolo a un lado, aterrizó en medio del pasillo. Mirando a su alrededor, vio a los espectadores, conteniendo la respiración. Su cabello blanco estaba manchado con algunas gotas de sangre. Sacudió la cabeza hacia un lado y se deshizo del líquido viscoso de su cabeza. Mirando a los transeúntes, dijo algo en voz baja. Habría sido apenas audible, pero el silencio invasor debido a la muerte prolongada de cientos de soldados imperiales lo hizo bastante fácil de escuchar. Lord Elphaus Asura envió sus saludos. Mientras decía eso, susurros ahogados se extendieron por todas partes. Esto debería ser suficiente. Bueno, entonces, creo que debería volver, habló solo y desapareció de allí en un instante. Punto de vista, Greira Rudeus. Uf. Ese fue un viaje tedioso.
¿No sabes lo que pasó? Bueno, déjame darte una versión corta. Después de que cumplí 12 años, viajamos 4 meses hacia el estado vasallo del reino Rey Dragón, es decir, el reino Shirone. Allí conocí a mi hermana pequeña, Aisa, y a mi otra media madrastra, Lilia. Fueron encarcelados por un príncipe del que se rumoreaba que era un ladrón. Los rumores decían que robó un artefacto real y luego fue encarcelado por un corto tiempo. Tan pronto como fue puesto en libertad, expresó abiertamente su disgusto por un individuo llamado Kiyotaka Greirat. Me pregunto qué le hizo a ese pequeño enano. Por lo que yo sabía, era bastante inofensivo. Aunque a veces daba miedo, en realidad era bastante cálido. El poco tiempo que pasamos juntos, siempre pude sentir que me estaba empujando a mis límites, para superar mis traumas pasados. Solo recordar esos tiempos hace que mi corazón se agite. Bueno, volvamos al flashback. El cerdo gordo, que en realidad era el séptimo príncipe, Pax Shirome, me tendió una trampa. Dijo que estaba golpeando 3 piedras con un pájaro, o fue al revés. Bueno, parecía estúpido como el infierno, así que no me quejaré. Quería atraer a Kiyotaka atrapándome y, por lo tanto, Roxy también caería en su trampa. Su obsesión con Roxy me pareció extrañamente inquietante, pero no importa todo eso. Cuando le dije que Kiyotaka había muerto, tuvo un ataque y se encerró en una habitación, ideando un plan para atraer a Roxy con algún otro plan. Mientras tanto, me convertí en el maestro del príncipe desgarrador de cabezas, Sanoba Shirome, y le arrancó la cabeza a Pax, bueno, casi. Al ser liberado de allí, llegué a saber que ambos hermanos fueron exiliados para estudiar en naciones lejanas. Finalmente me reuní con mi familia. Aisa no parecía saber nada de Kiyotaka, evidente por lo mucho que hablaba cosas como me pregunto cómo le va al gran hermano Kiyotaka o gran hermano Ludeus. Déjame cabalgar sobre tus hombros. Kiyotaka solía dejarnos cabalgar durante horas. Me dio un poco de envidia, pero al mismo tiempo hizo que mi corazón se marchitara. Si tan solo estuviera presente para mis hermanas, no tendrían que sufrir demasiado cuando supieran de él. Si tan solo no estuviera ocupado palpando a Eris, tal vez Kiyotaka aún estaría vivo. Bueno, no había necesidad de andarse por las ramas. Si no fuera por Eris, que gustosamente me dejaba deslizarme en su cama cada 2 días, podría haberme derrumbado. No olvidaré su amabilidad. Nunca. Bueno, mi reencuentro con Aisa y Lilia duró poco. Traté de actuar como un hermano ideal frente a Aisa. Hombre, Dios me había dicho que no revelara mi nombre a Aisa, pero ella misma lo descubrió. Ella realmente era inteligente. No hablé mucho con Lilia. Después de que le conté sobre Kiyotaka, simplemente lloró sin expresión y habló. Fue en contra de los deseos del maestro Kiyotaka que no convirtiera a Aisa en alguien que les serviría a ambos durante toda su vida. Sin embargo, nunca abandoné la idea. Incluso si ya no está con nosotros, quiero que Aisa te sirva. No entiendo lo que quiere decir con servicio, pero acepté de todos modos. Llegaremos a las cosas cuando lleguemos a ellas. Dicho esto, era hora de que atravesáramos la mandíbula inferior de las montañas Reduir. De alguna manera, tengo un mal presentimiento al respecto. Salto de tiempo. En las profundidades de la mandíbula inferior del dragón rojo, un valle apartado se desplegaba ante mí, un camino solitario serpenteando a través de su corazón como un hilo del destino. A diferencia de la extensión recta y majestuosa de la carretera de la espada sagrada, este camino serpenteaba a través del paisaje accidentado, guiando a los viajeros con su encanto aterrador pero seductor. Una ruta solitaria, sin senderos divergentes, que trascendió las fronteras nacionales, enclavada en un territorio olvidado que no pertenecía a ningún país específico. Pronto nos llevaría al reino Basura, donde nos aguardaba un encuentro tan esperado. Desde el lado opuesto del camino se acercaba una figura enigmática, un hechicero de curiosidad y miedo. Su cabello plateado caía en cascada como una cascada iluminada por la luna, acentuando sus penetrantes ojos dorados, desprovistos de cualquier adorno identificable. Envuelto en un modesto abrigo de color marfil confeccionado con una piel desconocida, parecía corriente a primera vista. Sin embargo, había un aire inquietante a su alrededor, un aura de presentimiento que le erizaba la piel. A su lado caminaba una joven con trenzas negras como el cuervo, cuyo rostro me parecía extrañamente familiar, aunque me esforcé por recordar dónde podríamos habernos cruzado. Los individuos de cabello negro eran una rareza en este mundo, y sus mechones color tinta eran tan oscuros como el abrazo de medianoche. Curiosamente, mi memoria me traicionó, incapaz de precisar el origen de esta familiaridad. A pesar de la distancia entre nosotros, podía oler el olor a champú de ella. Manteca de Carinti. Me hizo sentir bastante nostálgico. Además de eso, lo que realmente me llamó la atención fue la máscara de la joven. Su rostro, un enigma dentro de un enigma. Pura e inmaculada, esta máscara blanca inmaculada no tenía marcas ni ornamentaciones, lo que recuerda a las espeluznantes máscaras que adornaban el escenario en una obra titulada Máscara Sucia. Su peculiaridad se destacó claramente, ya que nunca me había encontrado con nadie en este mundo que se cubriera la cara de manera tan extraña. Desafió las convenciones de la moda y su propósito permaneció envuelto en un misterio.
A medida que la distancia entre nosotros y el hombre de cabello plateado disminuía, noté el efecto inquietante que tenía en nuestros compañeros. Ruiger, que alguna vez fue un guerrero incondicional y confiado, ahora lucía un rostro afectado por un terror mórbido. Su tez, antes bronceada y robusta, ahora palidecía como un rayo de luna contra el cielo nocturno. Gotas de sudor frío mancharon su frente decidida, sus manos temblaban mientras se aferraban al mango de su lanza. Esta profunda transformación era inquietantemente familiar y evocaba recuerdos de encuentros espantosos ocurridos hacía mucho tiempo. Mi novia, Eris, también mostró una mezcla de ansiedad y agresión, su cuerpo traicionaba su agitación interior. El agarre de la empuñadura de su espada se tensó hasta el punto de blanquearle los nudillos. Claramente, ella pareció reconocer la figura que teníamos delante y su reacción insinuó una historia que yo aún no comprendía. El hombre de cabello plateado rompió el silencio y se dirigió a Ruiger con un aire de indiferencia que contradecía la tensión en el aire. Su voz era como una melodía de nostalgia. Sus palabras insinuaban un pasado compartido con Ruiger, pero su conocimiento de los atributos de la raza super desafiaba toda explicación. Nos encontremos de nuevo. Ruiger Superdía hizo una pausa antes de mirar a Eris Boreas Greirat. Por último, sus ojos depredadores de halcón se encontraron con los míos y una sonrisa reprimida se formó en su rostro. Rudeus Greirat. Cuando sentí la creciente tensión y el miedo que emanaban de Ruiger Diaris, decidí confiar en mi nueva habilidad, el ojo demoníaco, para mirar hacia el futuro. Con un aire de desapego, desbloqueé el poder oculto en mi mirada, listo para detectar cualquier señal de peligro inminente. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura del hombre se transformó en un incomprensible frenesí de movimiento, fragmentándose en innumerables manchas que lo envolvieron como un enjambre de fantasmas. La borrosidad era tan profunda que mi aguda percepción ya no podía discernir los contornos de su forma. Era como si se hubiera transformado en una miríada de sombras fugaces, bailando en una sinfonía caótica. Este desconcertante espectáculo desafió cualquier explicación lógica, superando los límites de mi comprensión. Había sido testigo de innumerables sucesos, pero este los superó a todos. Mi ojo demoníaco, que había demostrado ser una fuente confiable de conocimiento, vaciló ante esta misteriosa exhibición. Sorprendido por la presencia del extraño, reuní el coraje para preguntar: «Disculpe, ¿quién es usted? ¿Y cómo es que sabes nuestros nombres?». Mi tono se mantuvo lo más respetuoso posible, a pesar de la confusión que se arremolinaba en mi mente. «Nos hemos encontrado antes». «Pero todavía no», respondió, apoyando pensativamente la barbilla sobre los dedos. El comentario solo profundizó el misterio que lo rodeaba, y me encontré aferrándome a cada palabra que decía. «Aunque pueda parecer una tontería preguntarlo, lo haré de todos modos», continuó, con la mirada fija en mí con intensa concentración. «¿Tiene algún significado para usted el término hombre dios?». Ah. Él también era consciente del secreto que he guardado tan estrechamente. Antes de que pudiera ofrecer una respuesta completa, los movimientos del extraño desafiaron toda comprensión. En un instante, se abalanzó hacia adelante, pero con la misma rapidez, Ruiger reaccionó, empujándome hacia atrás e interceptando el ataque del extraño con su propia lanza. La colisión entre sus armas envió chispas de fuego a nuestro alrededor, dejándome aturdido y asombrado. No, el sentimiento burbujeante no era de asombro. Fue miedo. ¿Eh? ¿Lo que está sucediendo?, murmuré para mis adentros, mi mente corriendo para comprender lo que estaba pasando. «Rudeus, huye», gritó Ruiger. Me encontré paralizado, incapaz de moverme mientras la intensa confrontación se desarrollaba ante mis ojos. La idea de huir ni siquiera pasó por mi mente, simplemente no había suficiente tiempo y mi cuerpo parecía traicionarme con cada segundo que pasaba. Mis ojos estaban fijos en la batalla entre Ruiger y el bicho raro, cuyo nombre llamaba Orsted. Ruiger se había enfrentado a innumerables oponentes en sus 500 años de experiencia en combate. Aún así, Eris nunca había podido asestarle un solo golpe sólido durante nuestro viaje juntos. Era evidente que Ruiger era una fuerza a tener en cuenta, incluso se decía que estaba por encima de la clase rey en términos de fuerza. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, se hizo evidente que Orsted tenía la ventaja. A pesar de la técnica magistral de Ruiger y sus hábiles ataques, los movimientos de Orsted eran incomprensiblemente precisos y eficientes. Con cada intercambio, la ventaja de Ruiger se erosionó lentamente y quedó claro que Orsted lo estaba superando. Hemos pasado por esto antes. Es inútil. Orsted pareció anticipar sin esfuerzo cada movimiento de Ruiger, colocándose justo fuera del alcance de las lanzas de Ruiger y rápidamente cambiando el rumbo a su favor. Fue fascinante presenciar la técnica de Orsted. Sus movimientos mínimos y calculados dejaron a Ruiger impotente, dejándolo tambaleante y vulnerable a ataques de los que no podía defenderse. Era como si Orsted hubiera visto cada movimiento de Ruiger y estuviera jugando con él, explotando las brechas en su defensa y protegiéndose contra cualquier contraataque. Casi se sentía como el de Kiyotaka. Una forma muy eficiente de luchar. La profundidad de la habilidad de Orsted era innegable. Fácilmente podría haber acabado con la vida de Ruiger si hubiera elegido hacerlo.
En cambio, optó por incapacitarlo, asestándole una serie de golpes precisos que dejaron a Ruigerd inconsciente. Fue una demostración de habilidad y control incomparables, que no dejó dudas sobre el dominio de Ørsted en la batalla. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta cuando Eris, llena de determinación, dio un paso adelante para enfrentarse a Ørsted. Con un corte rápido y poderoso, desató su técnica oculta, corriente de transmisión, dirigida a su oponente. Pero incluso su mejor ataque parecía inútil frente a la destreza de Ørsted. Él hábilmente atrapó su espada en su mano y, aparentemente con poco esfuerzo, la hizo girar como un tornado. El implacable ataque de Eris se encontró con una defensa igualmente implacable, mientras Ørsted contrarrestaba sin esfuerzo su ataque, redirigiendo la energía de su ataque hacia ella. Era una reminiscencia de una técnica que había visto antes, un movimiento del estilo dios del agua, pero refinado a un nivel de precisión aún mayor. Eris se estrelló contra un muro de piedra y el impacto hizo que las rocas se dispersaran en todas direcciones. Solo podía esperar que su entrenamiento la hubiera preparado para tal golpe, pero el miedo a sufrir una lesión grave acechaba en mi mente. Cuando el polvo se asentó, sentí una sensación de pavor al presenciar las incomparables habilidades de Ørsted. El encuentro me había dejado con más preguntas que respuestas, y no podía evitar la sensación de que estábamos follados. Eris Boreas Greirat. Tu habilidad se ha degradado. ¿Qué pasó? Preguntó, casi como un padre decepcionado. Ladeando la cabeza, se sumió en sus pensamientos. ¿Qué podría haber cambiado? Eris estaba tratando de levantarse mientras dejaba escapar un gemido. Si fuera el yo habitual, creo que rápidamente habría intentado usar magia curativa con ella. Sin embargo, tenía otras cosas de qué preocuparme además de eso. Sus ojos estaban dirigidos a mí. En un abrir y cerrar de ojos, Ruigerd y Eris quedaron derrotados y completamente impotentes. Siempre había mantenido mi ojo demoníaco abierto, otorgándome la capacidad de percibir eventos con un segundo de anticipación. Pero incluso con esta ventaja, lo que me esperaba no era más que desesperación. No importa cuándo o cómo reaccioné, mis acciones fueron inútiles. La visión que se desarrolló ante mí mostraba mis puntos vitales siendo aplastados uno tras otro: cabeza, garganta, corazón, pulmón, cada uno de los cuales era víctima del despiadado agresor. Increíblemente, incluso tuve múltiples visiones del mismo agresor, como si estuviera presente simultáneamente en varios lugares. Un segundo después, congelado en el lugar, observé impotente cómo Ørsted se acercaba a mí, con la mano preparada para atacar. Pero justo cuando su ataque parecía inminente, estalló una repentina conmoción. Chispas brillantes volaron cuando apareció una figura con cabello blanco y vestida con una larga túnica negra, interponiéndose rápidamente entre el atacante y yo. Con su espada todavía envainada, logró bloquear el ataque de Ørsted. Giró rápidamente sobre sus pies y respondió con una poderosa patada que envió a Ørsted a varios metros de distancia. Mike, ¿qué estás haciendo aquí? La chica de cabello negro, que parecía conocer al recién llegado, habló con un dejo de ansiedad en su voz. No le dedicó ni una mirada, su intensa mirada permaneció fija en Ørsted. ¿Cuál es el significado de este? Ørsted preguntó con calma, mostrando una inesperada falta de enojo a pesar de verse frustrado. Manteniendo una conducta impasible, el chico respondió con su propia pregunta. Sí, ¿cuál es el significado de esto? Su voz sonaba casi robótica, desprovista de cualquier inflexión emocional. Ørsted no pareció inmutarse por el desafío y explicó. Significado: estoy dirigiendo todo hacia el futuro ideal. Hazte a un lado. ¿Qué pasa si no lo hago? Su comportamiento era algo burlón y ladeó la cabeza de manera provocativa, desafiando las intenciones de Ørsted. No quiero pelear contigo. Pero ¿y si te digo que es necesario que suceda? ¿Quieres hacerte a un lado? Preguntó Ørsted. No. Respondió. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No sientes empatía. Ørsted habló, su voz con una extraña cadencia de burla. ¿Qué tal un intercambio? El chico habló. Ørsted arqueó una ceja. Darío. Respondió. Los ojos de Ørsted se abrieron y de repente sus hombros se desplomaron. ¿Qué tal si lo haces? Incluso si hicieras eso, Ludeus Greirat necesita experimentar la muerte. Espera, ¿qué? ¿Por qué tengo que experimentar la muerte? Acabo de conseguir una novia. Ni siquiera he perdido mi virginidad. No quiero morir. Eso parece correcto. El chico respondió y se alejó de mí. Levántate, Ludeus. Habló mientras me miraba y se crujía el cuello. Te dije que no te rompieras el cuello de esa manera. Un día de estos tu cuello se partirá por la mitad. La chica susurró detrás de él. Puedes quedarte en silencio por un momento. Reprendió en tono neutral, mirando hacia atrás mientras la chica simplemente se cruzaba de brazos y miraba hacia otro lado con un HNPH. ¿Están coqueteando en serio? Lentamente me puse de pie, con mi bastón en la mano. Había algo en la voz del chico que extrañamente calmó mis nervios. Aunque su máscara daba bastante miedo. Era igual que el de la niña, pero tenía lágrimas de sangre corriendo por sus ojos. Intenta mantenerte con vida, ¿de acuerdo?
El chico preguntó con una extraña cantidad de consideración. Activando mi ojo de demonio, miré hacia el futuro. No puedo ver nada. No hay futuro. No puedo ver nada de lo que va a hacer. ¿Cómo es eso posible? No, espera. Hay muchos futuros. Demasiados. Mi cerebro no puede realizar un seguimiento de todos estos escenarios posibles. Se mueve muy lento, casi como si intentara darme espacio para escapar. Muy bien, miraré hacia el futuro más plausible y evitaré. Sentí un puño acercarse a mi cara. ¿Fue eso una finta? ¿Cómo es que llegó tan rápido en este pequeño espacio? ¿Qué pasa con esta aceleración irreal? Cañón de piedra. Lanzando un hechizo en el último instante, me empujé hacia atrás con Wind Magic. Sin embargo, el niño borró el hechizo con su propia mano. El guante blanco que llevaba se cayó mientras lo miraba. Esto me costó mucho. Habló para sí mismo. Acortará la distancia una vez más y lanzará una finta a mi pierna izquierda mientras apunta a mi brazo. A pesar de que los posibles futuros se habían reducido a uno solo y ahora me resultaba fácil contrarrestarlos, seguía siendo escéptico. Sentí como si hubiera cometido un solo paso en falso y terminaría muerto. Tal como lo había visto con mi ojo de previsión, lanzó una finta hacia mi pierna. Sin defenderlo, agarré mi bastón con fuerza. Choque de carámbano. Las moléculas entre las gotas de agua se compactaron y tomaron forma de carámbanos afilados. Con un chasquido de mi dedo, dirigí su trayectoria hacia él. Sus ojos azul pálido debajo de su máscara se abrieron por una fracción de segundo mientras giraba su cabeza hacia un lado. Bien. Todo según el plan. Ahora solo necesito, Él bajará su espalda y me atacará contra mi torso. El futuro que estaba viendo se desvaneció en un instante y fue reemplazado por otro. Intenté reaccionar a tiempo, pero su hombro se estrelló en mis entrañas. Todo mi cuerpo se hundió y la comida que había comido se elevó en forma de náuseas mientras apretaba los dientes y cerraba la boca para no dejar salir. El tackle me hizo montar sobre su hombro mientras me hundía contra una pared. Sentí que mi espalda casi se rompería mientras gorgoteaba sangre. Dio un paso atrás antes de lanzarme un puñetazo a la cara. Sin embargo, esto ya lo había visto. Me aparté del camino. Intentó pisotearme la cabeza, pero lo evité. Usando Wind Mana para crear una gran distancia entre nosotros, finalmente logré deslizarme dentro del rango donde podía conjurar hechizos sin el peligro de que me mataran instantáneamente. Pensé que podría tener algo de tiempo para recuperar el aliento, pero ella estaba sobre mí. Senegal. El suelo debajo de él se ablandó por mi hechizo, desequilibrándolo. Por primera vez, lo vi tomar su espada. Al momento siguiente, todo el suelo debajo de él fue aplastado, reemplazado por un cráter del tamaño de un edificio. Vaya, vaya, vaya. Mierda. ¿Hizo eso con una espada? Quiero decir, yo también puedo hacerlo con magia, pero una maldita espada. Además, no pude verlo envainar y desenvainar su espada. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres matarnos? Hablé en voz alta cuando se detuvo. Ah bueno. Al menos oye. No lo sé. Tal vez sea tu cara. El chico respondió. Aunque fue un comentario grosero, de alguna manera me hizo sentir cálido. Suena como una respuesta muy Kiyotaka. Maldita sea. Este no es el momento de estar recordando. ¿Qué he hecho para estar del lado malo? Pregunté de nuevo. No estás en el lado malo de nadie. Culpa al hombre Dios. Habló y sentí que su voz se apagaba. Su voz era extrañamente tranquilizadora, a pesar de lo quebrada y áspera que parecía. Pero yo. Basta de charlatanería, ahora. Muéstrame cuánto has mejorado. Casi parecía extasiado. Dejando sus brazos colgando a los lados, me esperó. Golpéame con tu hechizo más fuerte. Dijo mientras inclinaba la cabeza hacia un lado, sus ojos enfocados en mí. No esperé. No tuve que hacerlo. Pude verlo todo con mi ojo de demonio. Iba a esperar a que completara mi hechizo. Canon de piedra. Máximo poder. Giro máximo. Vertí todo mi maná en él. Tanto como pude. Mi visión se duplicó cuando reduje el tamaño y hice su poder destructivo lo más compacto que pude. Me vinieron a la mente mis entrenamientos con Kiyotaka. Cuando me enfrentaba a un solo individuo, necesitaba compactar el poder en una pequeña superficie ya que solo tenía un oponente. Justo cuando estaba a punto de lanzarlo, sentí un escalofrío por la espalda. Apuñala mi corazón con su espada. Maldita sea. ¿Cómo está engañando al futuro? No tiene sentido. No debería ser posible. Todavía estaba en medio de conjurarlo. Este es el momento en que un mago está más débil. Maldita sea todo. Yo estaba dependiendo de la ojo de previsión demasiado. Al instante siguiente su rostro estaba a mi lado. Casi podía oler el mismo aroma en él del de la chica anterior. Ya sabes, el futuro es fluido. Cambia el recipiente y se moldeará para adaptarse mejor al recipiente. Sentí que mis ojos se abrieron y se me puso la piel de gallina al sentir su rostro justo a mi lado. ¿Puedes ver el futuro? No. Quizás un ojo de demonio. Siguió hablando mientras yo permanecía petrificada en el lugar, mi hechizo todavía en espera.
Te tengo. Grité, quitando la expresión de miedo de mi rostro, y lancé todos los cánones de piedra de máximo poder que estaba cantando en secreto. El resultado fue devastador. El retroceso de los cañones de piedra que impactaron en el objetivo me hizo caer a muchos metros de distancia. Una enorme columna de humo se levantó, oscureciendo todo. El campo de visión permaneció únicamente al alcance de una mano. Intenté correr hacia Eris, pero una ráfaga de viento disipó todo el humo. El chico, Mike, estaba de pie, sin embargo, tenía la espalda encorvada. Parecía haber algunos cortes y moretones seguidos de algunas manchas rojas, pero aparte de eso, parecía ileso. El mayor daño causado fue a su máscara. El lado izquierdo quedó impresionado, revelando su piel pálida debajo. Si no fuera por su voz madura, lo habría confundido con una niña. Te lo dije. Tiene muchos defectos. Orsted comentó desde atrás cuando vi un velo de barrera invisible que bloqueaba 2 de los 5 cañones de piedra que le había lanzado. 3 de los otros parecieron superar cualquier barrera que había puesto y le habían causado un daño significativo. El niño tarareó, asintiendo afirmativamente. Su tiempo de reacción es irreal. Lo había disparado a quemarropa. Esto no tiene sentido, a menos que tenga algo que le permita detectar el flujo de maná, bloquear a ese rango debería ser imposible. Para ser honesto, parecía más surrealista que un koala malo. Su forma se ramificó en mi ojo de previsión, pero esta vez no tuve tiempo de reaccionar. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado con una aguja. Sin embargo, mirando hacia abajo vi un enorme agujero en mi pecho. Antes de darme cuenta, caí al suelo, gorgoteando grandes cantidades de sangre. Eres fuerte. Mucho. Pero no suficiente. Habló y casi sentí un sentimiento de decepción en su voz. Se arrodilló y deslizó su dedo debajo de mi barbilla. ¿Tiene algún familiar que todavía esté vivo? Preguntó y desde el rabillo de mi visión borrosa, vi el rostro de Orsted contraerse en una mirada bastante amarga. Mis hermanas, no debería estar hablando de ellas. Sin embargo, lo hice. No sé por qué. Están vivos. Y mi padre, las palabras salieron entre jadeos entrecortados y desde la máscara medio rota vi que sus expresiones se endurecían. Después de eso, simplemente se levantó y se dio la vuelta. Rudeus, el gemido de Eris fue de dolor cuando el chico comenzó a moverse hacia ella. Ella lo miró con odio en los ojos. Él le lanzó una mirada antes de avanzar hacia Orsted. ¿Satisfecho? Orsted preguntó con una mirada amarga. Sí. No. Respondió. ¿Solo sabes cómo molestar a los débiles? No. Comentó la chica mientras se acercaba a él. Caí de rodillas mientras mi visión se distorsionaba. Extendí mi mano y traté de alcanzar a Eris. Ella estaba ahí, arrastrándose en mi dirección. También hice lo mejor que pude. Pero no pude. No podía sentir mis piernas. Cuando miré hacia atrás, había perdido una pierna. ¿Cuándo pasó eso? De repente comencé a sentir frío. Estaba perdiendo demasiada sangre. Eris se acercó a mí y tomó mi mano. Pude ver su otro brazo, destrozado en un ángulo extraño. Tenía lágrimas en los ojos pero sus mejillas estaban rojas de ira. No te preocupes, Rudeus. Ella habló con un brillo en sus ojos. Oh, qué tan patético tengo que ser. Ser salvado por una niña. Le tendí la mano al chico. Al menos iba a matar a uno de ellos. Conjuré todo el maná que tenía dentro de mi cuerpo y disparé el hechizo de fuego comprimido más poderoso al chico llamado Mike. Inclinó la cabeza, miró por encima del hombro y sacó su espada. Al instante siguiente, había cortado la bola de llamas por la mitad. La pared detrás de él se resquebrajó. Sin embargo, el hechizo lo levantó un poco en el aire, sin hacerle daño, lo ignoró y aterrizó de pie como si nada hubiera pasado. Supongo que me lo merezco, por distraerme. Habló. El daño que pude causar fue insignificante. Qué patético. Me odio. Al menos, si tan solo pudiera salvar a Eris. Todo esto es mi culpa. Estoy demasiado débil. Lo siento, Eris, Ruiger, Kiyotaka. Creo que este es el final para mí. Con ese pensamiento, la oscuridad se apoderó de mí. Punto de vista, desconocido. En el futuro distante. Era un día caluroso cuando recibí 2 cartas. Uno era una convocatoria. Una convocatoria de alguien a quien no podía rechazar. Otro era sobre la muerte de alguien a quien le debía la vida. Era una situación desconcertante. Me enfurecí. Quería cometer un asesinato. Ojo por ojo. Y precisamente por esa razón decidí responder primero a la convocatoria. Sin embargo, mi convicción no cambia. El emperador del norte no identificado. Te casaré. Yare, estos viejos huesos míos se romperían algún día. Punto de vista, desconocido. TCH, entonces ahora es una búsqueda para vengar a ese cerdo. Ah, bueno, no importa, paga bien, ¿a quién le importa? Punto de vista, desconocido. El ministro Darius está muerto. Parece ser obra del segundo príncipe, mi señor.
Entonces, lo de no estar interesado en la corona fue todo una farsa. Bien jugado, hermano, bien jugado. El hombre habló, su voz era una alquimia de rabia y admiración. Punto de vista, desconocido. Han ese estilo dominante. No puedo sacármelo de la cabeza. Creo que podría orinarme. Pero porque sentí un déjà vu al verlo. Punto de vista, desconocido. Mi señor, he vuelto. Suspiro, bienvenida de nuevo, Ghislaine. Fin del capítulo.